Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver este tema que está relacionado al tema del matrimonio. Lo vamos a dividir en realidad en dos clases separadas. Esta clase en particular vamos a conversar a título de introducción eh, acerca de lo que es el matrimonio. Pero previo a aquello, me gustaría, de cierta forma, que veamos un poco de un conflicto que se ha suscitado a nivel de justo este tema, ¿no? Y de lo que vamos a ver el día de hoy. En pantalla les estoy compartiendo, y ustedes han debido escuchar de esta ley, la ley de identidad de género, ¿no? Que ha sido una ley que básicamente ha cambiado un poco el tema de la perspectiva que se tenía, ¿no? Es decir, como Estado boliviano, ingresamos en el camino en el cual reconocemos los derechos, la existencia, de cierta forma, de este grupo de personas y les asignamos, ¿no? Una determinada cantidad de derechos individuales adicional a la que está en la Constitución Política del Estado, pero con una perspectiva de género, ¿no? A raíz de eso se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional el hecho de establecer los límites del reconocimiento de estos derechos individuales y colectivos que tiene, ¿no? Este grupo de personas. A raíz de eso, bueno, sale esta ley de identidad de género señalando en lo principal, jóvenes, la posibilidad a que las personas mayores de edad, de 18 años, puedan decidir de forma libre y en base al ejercicio del derecho a esa autodeterminación en realidad que tenemos todos, a ese derecho a la autoidentificación, ¿no? Con diferentes grupos sociales, ya denominados, denominados eh, ya pueden ser denominados minorías, si podríamos englobar en ese sentido, ¿no? Entonces, se define y ingresamos en el terreno donde empezamos a hablar de lo que es la identidad de género, el género, ¿no? Y ya entramos en esa corriente como Estado en la cual de cierta forma empezamos a tocar estos temas a nivel jurídico, ¿no? En realidad es una corriente de los derechos humanos de cuarta generación. Lo propio ha pasado con, con, con otras leyes, ¿no? Por ejemplo, el tema de los animales, de la misma forma, les reconocemos ciertos derechos, penalizamos ciertas conductas de la misma forma de violencia hacia los animales. Entonces, son derechos o es el avance del derecho en miras al reconocimiento de derechos individuales y colectivos. Eso es lo que llamamos los derechos de cuarta generación, ¿no? Donde ya empezamos a reconocer los derechos de ciertas minorías y los integramos a nuestra legislación. Lo propio ha ocurrido con este tema, que de cierta forma ha tenido una repercusión social en diferentes ámbitos, pues de cierta forma no toda la sociedad en su determinado momento está o ha estado de acuerdo con el hecho de que estas personas de forma libremente, o este grupo de personas de forma libremente, expresen, ¿no? Su sexualidad, su ideología de género. Sin embargo, ya a nivel de la legislación hemos ido ingresando en el terreno de la ideología de género. Como uno de los, tal vez, procedimientos más sencillos, se han establecido ciertos requisitos para que una persona se pueda cambiar de sexo, ¿no? Pueda cambiar el dato de sexo o la imagen, ¿no? Ante el CERECE. Entonces, a diferencia de otras legislaciones, por ejemplo, como la legislación argentina, la legislación brasilera y otras en las cuales de cierta forma se ha permitido el tema del cambio del sexo o el cambio de género, al menos a nivel de documentos, se establece de cierta forma en otras legislaciones procedimientos un tanto más cerrados, es decir, el estudio psicológico forense en realidad para determinar si realmente esta persona dentro de su psicología, dentro de su ser, dentro de lo que, de los rasgos de su personalidad, evidentemente demuestra o presenta ciertas características
que hacen necesaria este paso, este transcurso administrativo, legal, fisiológico y demás hacia un cambio de sexo es válido o no. ¿No? Por ejemplo, en la Argentina hay un sinfín de tratamientos psicológicos, psiquiátricos y demás por los cuales tiene que pasar una persona para que exista un dictamen pericial, ¿no? Para que existe el dictamen de un psicólogo, un psiquiatra, que determine que realmente esa persona presenta características de su personalidad que de cierta forma hagan viable, ¿no? Un cambio de sexo. Entonces, ya la legislación, por ejemplo, esas legislaciones comparadas, dan cuenta de que este tema tampoco se puede llevar a una situación posiblemente que sea temporal y demás, ¿no? De las personas. Sin embargo, se ha establecido a nivel de la legislación boliviana que básicamente lo que requiere una persona es un examen técnico psicológico, ¿no? No se ha establecido a qué nivel, cuántas entrevistas tendría que existir de parte de los psicólogos para llevar adelante este examen técnico. Lo cierto es que se presenta el examen técnico psicológico que simplemente, y como dice los requisitos de la norma, que acredite que la persona asume voluntariamente las implicaciones de la decisión de cambiar de género o de cambiar de sexo. Con todo aquello, el CERESI emite una resolución administrativa mediante la cual todas las instituciones en las cuales la persona tenga un registro necesariamente deben obligada y necesariamente deben cambiar la información, ¿no? Reconociendo la información que la persona ha decidido tener, ya sea por el tema del cambio de nombre o simplemente el cambio de género en sus documentos de identidad. Obviamente que el certificado de nacimiento, el carnet de identidad de la misma forma va a cambiar. Entonces, a partir de eso, todas las instituciones tienen la obligación de modificar los datos de la persona, haciendo viable que esta persona pueda hacer el ejercicio libre de su derecho a la autoidentidad, de su derecho a la autodeterminación, ¿no? Obviamente que es un tema que ha sido bastante discutido, pero en el año 2017, jóvenes, se ha presentado una situación en particular, bueno, posterior al tema de la vigencia de esta ley, a nivel de Santa Cruz, a nivel de La Paz, de Cochabamba y demás, y de otras en realidad, asociaciones, organizaciones que trabajan con este tipo de población, empiezan a solicitar al órgano electoral plurinacional a informes legales, informes técnicos, y empiezan a solicitar y ver la viabilidad de abrir la posibilidad a que en nuestro estado boliviano se pueda producir o se pueda validar el matrimonio entre personas del mismo sexo, entendiendo que de cierta forma una de las personas podría haber cambiado el tema de su sexo o de su género, ¿no? A raíz de aquello, jóvenes, sale un instructivo por parte del Tribunal Supremo Electoral dirigido hacia las diferentes direcciones nacionales del CERESI y las direcciones departamentales. En el sentido, y aquí lo vamos a leer, de que siempre y cuando las personas hayan cambiado el género, eh, ellos no tienen que acreditar ningún otro requisito o otro procedimiento para solicitar el matrimonio, ¿no? Entonces, a raíz de esto se genera un debate. Se genera un debate en el legislativo, en las diferentes instituciones que de cierta forma no estaban de acuerdo con el hecho del matrimonio entre personas del mismo sexo, al menos biológicamente hablando, ¿no? Entonces, ha sido un debate que de cierta forma ha llegado a nivel de la Asamblea Legislativa mediante diferentes notas, representaciones de diferentes instituciones, solicitando la aclaración del alcance de esta ley de identidad de género. ¿Por qué? Porque la ley 807 o la ley de identidad de género establecía que desde el momento del cambio de género o de sexo,
se entendía que a los efectos legales se les estaría reconociendo todos los derechos civiles y políticos del género que la persona adopta. El dilema con aquello es que dentro de los derechos civiles y políticos que tienen las personas está el derecho a contraer el matrimonio, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, en realidad es el que se pone en debate esta situación, porque justamente ya el Tribunal Supremo Electoral, que es que es el ente rector de los CERESIS, de los servicios de registro cívico, pone en evidencia el hecho de que la ley habría esa posibilidad, ¿no? Habría la posibilidad a que personas del mismo sexo biológico puedan contraer matrimonio, pues, puesto que no existía ningún otro impedimento. A raíz de aquello, en la misma gestión, se presenta un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley. Y a raíz de aquello se emite la sentencia constitucional que les estoy poniendo en pantalla, la sentencia constitucional 76-2017 de 9 de noviembre de 2017, en respuesta en realidad de algunos legisladores sobre el alcance interpretativo, o en todo caso, el alcance interpretativo de la Constitución Política del Estado en referencia al matrimonio y una contrastación con esta Ley 807 de la libertad de género. Lo cierto es, jóvenes, que al transcurrir el recurso de inconstitucionalidad, que entre otras cosas hace un análisis no de los principios que están en la ley y hace el test de constitucionalidad, que en realidad es uno de los requisitos esenciales para determinar si una ley es o no es constitucional, se determina la inconstitucionalidad de uno de los parágrafos que estaba en la ley de identidad de género, que señala permitir a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales. Y ya dentro de esta sentencia se establece que la Constitución Política del Estado y el Código de las Familias han establecido en realidad que el matrimonio como una institución social del derecho de interés público cumple una función social, y esa función social principal y primordialmente es la reproducción, ¿no? Entonces, entre otras cosas, de la misma forma, esta sentencia constitucional ha dado un giro al entendimiento de los efectos de la ley 807 en referencia a la posibilidad de poder contraer matrimonio entre personas del mismo sexo biológico. Ahora, comprenderemos que dentro de la jerarquía de la Constitución Política del Estado, tenemos como una facultad del Tribunal Constitucional de poder interpretar la Constitución Política del Estado e interpretar las leyes y debatir su constitucionalidad o su inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, es una facultad privativa de este ente constitucional, el Tribunal Constitucional, el de poder interpretar las leyes y contrastar y debatir sobre si estas son constitucionales o son inconstitucionales. A raíz de aquello es de que esta sentencia constitucional deja sin efecto todos los instructivos que de cierta forma se estaban llevando adelante para debatir el hecho de que si en nuestra legislación, al emitir esta ley de libertad de género, estábamos nosotros de cierta forma, ya sea de forma directa o indirecta, estaríamos validando el matrimonio entre personas del mismo sexo biológico, ¿no? Entonces, en realidad es una respuesta que en la mayoría de los estados, o en algunos estados, ha ido avanzando en el sentido de que, bueno, se trata de precautelar el elemento esencial que es el tema de la familia. Ahora, en contraposición, esta población o estos grupos en realidad propugnan el hecho de que al constituir ellos una familia, necesariamente tienen el derecho de ingresar en un proceso de adopción. Ahora, dentro ya de la legislación comparada, en realidad dentro de lo que es el common law, hay diferentes sentencias
que se han ido emitiendo, diferentes resoluciones, en el sentido de que la adopción en realidad no es un derecho de los padres, no es un derecho de las personas, es el derecho de los niños que están en situación de vulnerabilidad, de Pero, situación de abandono, para mm, poder contar con una familia. Sí. Ok. Entonces, desde el punto de vista legal, a raíz de esta sentencia constitucional han quedado tareas pendientes en realidad para el Estado, en el sentido que se tiene que empezar a trabajar con la política pública que esté relacionada al tema de género, es decir, una inclusión dentro de las diferentes políticas que se deberían realizar a nivel de las diferentes entidades, ¿no? Las entidades departamentales, las entidades municipales, que de cierta forma permitan y garanticen el ejercicio individual de los derechos que tienen estas personas. Recordemos que una de las, tal vez de los cambios más sustanciales que ha tenido en realidad los diferentes normas, los diferentes cuerpos normativos que hablan de algunos beneficios en razón del género, es, por ejemplo, en el tema de la política, tienen, digamos, el derecho a la paridad, ¿verdad? En la mayoría de las instituciones, en la mayoría eh, de los procesos de elección, procesos electorales y demás, necesariamente debe existir varón y mujer, ¿no? O al menos dentro de la estructura debe existir al menos el 50% de candidatos varones, 50% de candidatos mujeres, para establecer de cierta forma el tema de la equidad que debe existir en el tema de los derechos políticos, ¿no? Que tanto los varones como las mujeres tienen derecho. Ahora, las mujeres por su condición, obviamente dentro de las diferentes convocatorias públicas, de la misma forma gozan de ciertas ventajas en razón del género, es decir, por la condición de mujer en realidad hay una puntuación no diferenciada, pero sí tienen, digamos, 1 o 2 puntos que de cierta forma, por su condición de mujer, se les facilita, ¿no? Obviamente que dentro de lo que ha sido todo el proceso de despatriarcalización en realidad del Estado, se ha establecido que tanto los varones como las mujeres necesariamente deben competir, si vale el término, en igualdad de condiciones en todos los ámbitos, ¿no? A raíz de esto, en realidad, se han como que movido muchas cosas y en particular este tema ha quedado como un debate pendiente en referencia a que si Bolivia como Estado ha cerrado de forma definitiva esta puerta, si vale el término, a que dos personas del mismo sexo biológico puedan o no puedan contraer matrimonio. Y en realidad este tema lo estamos viendo porque justamente vamos a empezar a hablar de los requisitos que las personas deben cumplir para contraer el matrimonio, ¿no? El matrimonio es tal vez una de las instituciones más antiguas, más estudiadas, a la cual diferentes filósofos, jurisconsultos, de cierta forma la han estudiado, la han tratado de definir, y el avance ha sido, pues, hasta nuestros días, ha sido bastante referencia al tema del matrimonio. Muchas de las cosas posiblemente no han cambiado, pero la concepción que como Estado ahora tenemos del matrimonio sí ha variado del anterior código de las familias al nuevo código. Y eso es lo que hablábamos en realidad al inicio del avance de la materia, y hemos ido tocando algo de lo que es el proyecto de vida en común, ¿no? Este nuevo paradigma en realidad es el que ha cambiado la concepción que se tenía de la familia. Por una parte, del anterior Código de las Familias se hablaba más de ese vínculo que existe, ese vínculo jurídico que tiene como origen o que tiene como fundamento en realidad a que el Estado necesariamente debe proteger a la familia en mérito a que la familia para el Estado implica que es el núcleo de la sociedad. En ese sentido, en realidad, el anterior Código de las Familias y la anterior Constitución Política del Estado le daban esta concepción, le daban este entendimiento a la institución del derecho del matrimonio,
¿no? Entonces, por eso era más complicado, en realidad, desvincular a dos personas por el hecho de que el Estado ingresaba dentro de la relación conyugal, evitando que esa relación conyugal en realidad se rompa, ¿no? Entonces, se le ha delimitado el anterior Código de las Familias el hecho de que necesariamente deba existir una causal que sea aprobada ante una autoridad competente, que es el juez de familia, para poder dilucidar la necesidad de separar ese vínculo familiar. Entonces, el Estado, como regla general, en realidad, si podemos llamarlo así, prohibía el tema de los divorcios con algunas excepcionalidades, ¿no? Es el tema de vías de hecho, el tema de violencia intrafamiliar y demás eran conductas que evidentemente eran penalizadas, pero necesariamente que debían ser probadas ante un juez de familia. Entonces, al constituir en un proceso ordinario, porque los divorcios se los llevaba en una vía ordinaria, incluso un divorcio podía tardar entre 4, 5 o 6 años en resolverse, ¿no? Entonces era uno de los problemas sociales, por una parte, y por otra parte representaba una carga procesal muy importante para los juzgados de familia que, si vale el término, ocupaban el tiempo resolviendo el tema de los divorcios. Con el nuevo cambio en el régimen de la actual ley 603 se cambia el panorama. Si bien, y no cambia en realidad la concepción de que la familia es el núcleo de la sociedad, que debemos proteger a la familia, cambia la óptica y el rol que tiene el Estado. Cambiamos de poder establecer ciertas causales de divorcio para disolver a limitarla simplemente a la acreditación de la ruptura del proyecto de vida en común. Y vamos a hablar hoy día acerca de, por una parte, la concepción que se tiene del matrimonio desde el punto de vista de la doctrina, y por otra parte vamos a hablar sobre lo que es el proyecto de vida en común, qué elementos compone este proyecto de vida en común y cuál es la forma, por una parte, de interpretación doctrinal de esta institución y en realidad por qué se considera un paradigma, ¿no? Podemos definir entonces que la unión del hombre y la mujer o el consorcio para toda la vida, comunidad, ya sea de derechos divinos humanos, como se lo definía en el derecho contemporáneo, se podría definir como una concepción básica de lo que es el matrimonio, ¿no? Diferentes doctrinarios, jurisconsultos, han tratado de conceptualizar el matrimonio como una institución del derecho de familia, y dos, particularmente Kant, en realidad, afirma que el matrimonio es la unión de dos personas de diferente sexo para la posesión mutua durante toda la vida de sus facultades sexuales, ¿no? Entonces, para todos los doctrinarios, en realidad, el matrimonio tiene dos finalidades. Por una parte, el tema de la reproducción y por otro, el tema de la asistencia. Entonces, desde la óptica del derecho, en realidad, el matrimonio tiene estas dos concepciones o esta finalidad en realidad, y esto está vinculado también dentro de nuestra legislación, es decir, la ley 603 acomoda de cierta forma esa concepción al hecho de que la unión comunitaria de un hombre y de una mujer va a suponer llevar una vida en común, llevar de forma común las cargas, los infortunios, los desazones, pero también el tema de las alegrías, los logros y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, define al tema del matrimonio, conceptualiza el tema del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer en la vida de comunidad. Es decir, cuando dos personas deciden de forma libre, consensuada, juntar sus proyectos de vida, entonces empezamos a hablar del proyecto de vida. Recordemos que todos
nacemos libres, tenemos el derecho a la autodeterminación y si vale el término, de la misma forma tenemos ese derecho y esa facultad de autogobierno. Lo que implica que nosotros libremente como personas vamos a decidir, ¿no? Es decir, y vamos a ver que también dentro de lo que es el contrato social, dentro de lo que es el acto jurídico del matrimonio, de la misma forma, el consentimiento es uno de los requisitos importantes para ingresar a poder entender lo que es el matrimonio como un contrato que se va a llevar adelante entre dos personas que quieran llevar su vida de forma conjunta. Entonces, tanto la Constitución Política del Estado define que el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer, ¿no? Y la finalidad es de procreación, la finalidad principal va a ser la de procreación y por otra parte, una de las finalidades de la misma forma va a ser de auxilio o socorro mutuo, es decir, la pareja necesariamente tiene que ingresar en el terreno de poder eh, sopesar y sobrepasar en realidad todos los actos o o todas las inclemencias tanto de la vida y de la misma forma las alegrías que conlleven, ¿no? Una determinada relación. Entonces, el proyecto de vida en común se empieza a ver, si vale el término, como la unión de ese proyecto de vida. Por proyecto de vida, desde un punto de vista general, podemos señalar que es aquel conjunto de acciones que están dentro de la autodeterminación, en realidad, de cada una de las personas, que necesariamente busca un camino, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros tenemos un proyecto de vida, tenemos planes, tenemos proyectos, ¿no? Y habitualmente cada una de las personas va construyendo ese proyecto de vida de acuerdo a las metas que va alcanzando y demás. Pero cuando ya encuentra una pareja, esos proyectos de vida se van a ir uniendo de forma tal que se van a empezar a hacer planes, ¿no? Entonces, tanto el proyecto de vida en común, vamos a ver que en el derecho de familia sirve para acreditar la existencia de una relación conyugal, como de la misma forma para poder determinar el momento en el cual ese proyecto de vida que tienen ambas personas se separa y ya se vuelve un proyecto de vida que ya no es en común, sino es un proyecto de vida individual, y ese es el punto en el cual la ley prevé que ese matrimonio o esa unión conyugal necesariamente se va a separar. Entonces, cambiamos en el anterior código de esas causales específicas como el adulterio, el tema de tentativa de asesinato, prostitución, de las vías de hecho y maltratos, cambiamos por una nueva concepción de lo que en realidad, por una parte, es el matrimonio y por otra parte, el punto en el cual el matrimonio va a sufrir una ruptura o va a cesar los efectos personales que ha generado. Bueno, los efectos personales y los efectos patrimoniales. Vamos a empezar a hablar de la misma forma de los efectos que va a generar el matrimonio o este proyecto de vida en común. En la anterior legislación simplemente reconocíamos al matrimonio, que era el pilar fundamental de este instituto, ¿no? Sin embargo, vemos que se ha visto que en la realidad social, en realidad de la sociedad boliviana, existían también otros tipos y otras manifestaciones de lo que es la familia. Entonces, tal vez esas manifestaciones no se encontraban legisladas de forma adecuada y han generado muchos inconvenientes en diferentes familias que de cierta forma se han visto impedidas de poder ejercer derechos sucesorios, derechos o el acceso a ciertos bienes o el acceso a los efectos de una desvinculación. Entonces ya este actual código como que ha sobrepasado esa concepción que se tenía antes de que si uno estaba casado y constituía de cierta forma un vínculo concubinario con otra persona por diferentes motivos, en realidad no se generaban efectos patrimoniales, ¿no? Entonces, hemos sobrepasado esa fase
Dicho de otra forma, en el anterior código de las familias, cuando existía un inconveniente, una separación, un conflicto con la nueva pareja, pesaba mucho este tema, ¿no? Es decir, entre la persona que era casada y la persona que no tenía esta condición de matrimonio, por diferentes motivos, ¿no? Obviamente que en el anterior régimen, y todavía, bueno, hemos visto algunos casos cuando estaba saliendo de la universidad, en el sentido de que había propiedades que se habían hecho dentro de un concubinato, pero a raíz de la libertad de Estado, que era uno de los requisitos esenciales para constituir un concubinato, no se podía definir favorablemente para tal vez los hijos ya de esa segunda relación, el hecho de que puedan tener acceso a la casa, ¿no? Es decir, venía la esposa, planteaba una demanda o planteaba su demanda sucesoria y se hacía con todos los bienes que había dejado el difunto, independientemente si no estaban en una vida conyugal, concubinaria, ¿no? con esta persona. Entonces el matrimonio, desde ese punto de vista, como que protegía más a la persona que tenía el vínculo conyugal todavía vigente, ¿no? Entonces eso ya se ha sobrepasado, vamos a hablar un poco de eso en referencia a los efectos patrimoniales tanto del matrimonio y del matrimonio con perjuicio a terceras personas. ¿Cuál es la concepción nueva? Hay debates que se han generado a nivel de la jurisprudencia para determinar de cierta forma que independientemente de lo que ocurre a nivel de las relaciones conyugales, de los contratos sociales que se firman con el tema del matrimonio, no se puede dejar de lado la óptica de precautelar los derechos de aquellas familias que de cierta forma se podrían ver afectadas por la conducta. Entonces, el proyecto de vida en común cambia esa perspectiva en el sentido de que de cierta forma sirve para acreditar la relación conyugal o la relación marital, que se va a dar dentro de dentro de ciertos requisitos, dentro de ciertos, lo vamos a llamar presupuestos, que de cierta forma van a poder ayudarnos a determinar la existencia o inexistencia de una determinada relación. Entonces, alguna vez, especialmente con el tema de la división y partición de bienes, que en realidad es un efecto patrimonial, ya sea del matrimonio o del concubinato, ¿no? Vamos a denominarlo todavía en este sentido, que necesariamente, eh, independientemente del tiempo, ¿no? Porque muchas de las veces podríamos pensar que una relación de 3 meses, una relación de 4 meses, no va a generar un efecto personal ni va a generar un efecto patrimonial, pero estamos equivocados en realidad, ¿no? Existen casos en los cuales incluso en relaciones de 3 meses, incluso en relaciones de 2 meses, cuando se puede acreditar que existía este proyecto de vida en común, van a generar efectos patrimoniales, ¿no? Y vamos a ver que también esos efectos patrimoniales van a generar un conflicto judicial, un conflicto entre dos personas que cualquier persona pensaría que que no va a transitar o que no va a generar mayores repercusiones, ¿no? En una relación de 3 o 4 meses. Pero cuando hablamos del proyecto de vida en común, en realidad hablamos de esas determinaciones que básicamente existen en la pareja, es decir, aquellos planes de viaje, planes de vida, comprar una casa. Muchas de las veces en relaciones de noviazgo jóvenes he visto que una pareja compra un vehículo, ¿no? Con dineros de ambas personas. Entonces ya son elementos que de cierta forma van a generar, ¿no? Van a generar de cierta forma el hecho de que se genere un conflicto, ¿no? Entre ambas personas. No es necesario casarse, no es necesario vivir un determinado tiempo con una persona para que de cierta forma este proyecto de vida en común no se pueda acreditar, ¿no? Entonces es importante que en ese punto seamos responsables con el tema de tal vez de mantenernos en una posición, porque en realidad ciertos comentarios a veces vienen del anterior código de las familias que establecía
que necesariamente tenía que transcurrir un plazo de 2 años, como mínimo, de convivencia, de singularidad, de estabilidad emocional, estabilidad en la familia, para que se puedan producir ciertos efectos patrimoniales, ¿no? O pueda tener la relación, esa condición de permanente en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora ya ese plazo en realidad de 2 años para el tema del concubinato ya ha quedado de lado en realidad, ¿no? Se habla del proyecto de vida en común porque justamente son una serie de condiciones, presupuestos que hacen saber o hacen entender que dos personas están en una relación conyugal porque están compartiendo esos planes, que están compartiendo muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ya hace viable el hecho de que tanto cualquiera de los dos en realidad pueda solicitar primero el reconocimiento de ese matrimonio de hecho o de esa unión conyugal y obviamente poder solicitar también el tema de la separación de los bienes que hayan podido generar, independientemente de esa relación dentro de esas características, obviamente, de la cohabitación, de la singularidad, uh, puedan generar ese efecto patrimonial, es decir, generen el derecho de una de las personas sobre el 50% de lo que de lo que se podría producir dentro de esa relación. Entonces, conozco casos de realidad en los cuales ha habido noviazgos muy, muy rápidos y han empezado, ¿no?, a hacer el tema de diferentes bienes, han empezado a comprar y a adquirir diferentes cosas, han empezado incluso a contratar o a generar más bienes, deudas y demás, y en algún momento alguno de la pareja dice, no, pero no han pasado los 2 años todavía, entonces no se ha generado un efecto patrimonial. Pero ya desde el punto de vista del Código de las Familias, independientemente sean 30 días, 60 días, sean 90 días, siempre y cuando se pueda acreditar que existe un proyecto de vida en común, dentro de estos presupuestos, ¿no? De regularidad, es decir, que sea una sola pareja, de singularidad, de la misma forma que solamente sea una relación conyugal entre dos personas que necesariamente permita establecer la existencia del proyecto de vida en común y consecuentemente le dé los mismos efectos que un matrimonio y una separación, obviamente, ¿no? En tema de divorcio. Entonces, básicamente cuando hablamos del proyecto de vida en común, vamos a tocar esos temas, estas condiciones o estos presupuestos que hacen entender que dos personas han decidido unir sus vidas y que legalmente eso va a generar, ¿no?, ciertos efectos, van a generar consecuencias jurídicas al momento de separarse, ¿no? Vamos a hablar de la misma forma sobre los requisitos que necesariamente deben contar las personas. Uno, dentro de lo que refiere el Código de las Familias, va a ser la diferencia de sexos. Es decir, que este tema del debate, si dos personas del mismo sexo pueden contraer nupcias, ha sido definido, como les he mostrado, por una sentencia constitucional y por otra parte, por la propia constitución política del Estado que establece que el matrimonio será entre un varón y entre una mujer. Lo propio señala el Código de las Familias, ¿no? Entonces, la diferencia de sexos es uno de los requisitos esenciales que necesariamente tiene que confluir dentro del matrimonio o el reconocimiento de la unión libre, ¿no? Edad. Cuando hablamos de edad, hablamos básicamente de lo que es el consentimiento, ¿no? Es decir, esa capacidad volitiva, esa voluntad que pueden tener las personas de forma individual para poder contratar con terceras personas o para poder ejercitar actos de una vida civil. Entonces, la edad para el matrimonio es de 18 años. Esa es la regla, jóvenes, ¿no? A partir de los 18 años, una persona de forma libre puede contraer matrimonio, ¿no?
Antes de esa edad, eh, hablaremos de esta forma, de los 16 a los 18 años, necesariamente esa persona va a requerir una dispensa judicial, una autorización judicial. Esa autorización judicial necesariamente la tiene que emitir un juez de familia a requerimiento de alguno de los padres de familia, ¿no? O a requerimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Entonces, uno de los requisitos esenciales para contraer el matrimonio va a ser la edad. 18 años de ambos cónyuges, o en el caso de que alguno de los cónyuges no tenga la mayoría de edad, necesariamente va a requerir una dispensa judicial. Dentro de la legislación, obviamente que a partir de los 16 años, incluso en el derecho penal, se habla de la instancia de parte, es decir, de aquella capacidad de discernimiento en realidad que ya tienen los adolescentes para poder tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en el ámbito penal, en los delitos de agresión sexual y algunos delitos, necesariamente se tiene que producir la instancia de parte, es decir, la víctima menor de 18 años, mayor de 16 años, necesariamente tiene que acudir al proceso en la vía de denunciar o en la vía de constituirse como víctima o como querellante, ¿no? De un determinado proceso penal para que el proceso penal pueda avanzar. Si es que no se produce la instancia de parte, a más de existir una investigación formal por un delito de violencia sexual, el proceso no va a poder avanzar a más de aquello, ¿no? Independientemente de las versiones del Ministerio Público, habitualmente este tipo de casos quedan en una eventual imputación, pero no llegan a un juicio porque no se va a producir la instancia de parte. Entonces, eso tal vez es una de las situaciones que habitualmente en ese tipo de delitos algunos profesionales buscan, es decir, el hecho de que no se produzca la instancia de parte para que el proceso penal quede en un determinado momento. ¿No? ¿Por qué? Porque existe esa capacidad de discernimiento. En los menores de 16 años, la ley prevé que todavía están en una etapa en la cual no existe este discernimiento como tal. Entonces, por ejemplo, en los casos de agresiones sexuales de menores de 14 años ya se considera violación, ¿no? Porque no existe ese discernimiento de ese adolescente de 14 años sobre temas de sexualidad. No puede, para la ley, en realidad, ingresar en un escenario en el cual existan un conjunto de emotividades que haga una relación conyugal, obviamente con el tema de una relación sexual. Es por eso que en el caso de menores de 14 años se considera violación de forma directa, ¿no? Independientemente si ha habido una relación con una persona mayor de 18 años o una persona que tenga una diferencia de al menos 3 años. Entonces, se considera que ese adolescente no tiene todavía esa capacidad de discernimiento que la va a adquirir a partir de los 16 años. Y conversábamos algo acerca de lo que es la emancipación de la misma forma, ¿no es verdad? Es decir, de los 16 a los 18 años existe de la misma forma el mecanismo para que un adolescente pueda de cierta forma disponer de algunos bienes con una autorización judicial, ah, pero esto también puede ser con miras al matrimonio. Entonces, a partir de los 16 años, ya incluso cuando van a constituir una unión libre, muchos adolescentes en realidad entran en esta dinámica, ¿no? Ya cumple sus 16, 17 años por diferentes situaciones, ya tienen familia, entonces para la ley eso también se prevé como una emancipación de hecho, cuando ya tienen familia. Obviamente que también en este punto se debe entender que una relación con con un adolescente entre un mayor de edad no debería tener la diferencia de 3 años, ¿no? Entonces, cuando existe una diferencia en una relación de una persona mayor y una persona que todavía para la ley es considerada adolescente, ¿no? Menor de edad, estamos hablando de la concurrencia de un delito que se llama el delito de estupro, que posiblemente es un delito, les diré, bastante común entre los jóvenes de 20 a 25 años, que por diferentes motivos, ¿no? Generan una relación
con adolescentes que tienen 17 o que van a empezar a cumplir o que recién van a adquirir la mayoría de edad. Entonces, habitualmente lo que ocurre es pues, el inicio de una investigación formal por el delito de estupro, ¿no? Entonces, en particular he visto bastantes casos de este tema y obviamente que como se tiene el tema penal de por medio y el Ministerio Público tiende a investigar este tipo de situaciones, ¿no? Bajo esa óptica en realidad, bajo la óptica de que se está cometiendo un delito porque la ley prevé que no puede existir una relación en la cual una persona mayor de edad tenga una relación con una persona que para la ley sea considerada menor de edad, cuya diferencia exceda los 3 años, ¿no? Entre persona y persona. Entonces, a esto se le denomina estupro. Y simplemente hay que acreditar en este tipo de casos que existe la diferencia de edad. Las excepciones, como ya lo dijimos, están en el tema, para el matrimonio, está en el tema de la dispensa judicial. Y por otro lado está el tema de la emancipación o la emancipación de hecho, que en realidad es cuando ya esos dos adolescentes han tenido ya descendencia, es decir, ya son padres, ¿no? Salud mental. Esto también tiene relación con esa cualidad que tienen las personas, la voluntad, que necesariamente tiene que encontrarse presente en todos sus presupuestos. Cuando hablamos de la voluntad o cuando hablamos de la capacidad jurídica de obrar, estamos hablando de que una persona necesariamente tiene que tener esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de discernimiento no puede encontrarse limitada por un tema físico, psicológico, ¿no? Entonces, esas características que hacen a la voluntad en realidad no se las va a adquirir simplemente con los 18 años, sino que en algunos casos, por diferentes situaciones, se tienen que acreditar. Y en realidad son los oficiales de registro civil quienes funcionan como un filtro para poder acreditar que estos requisitos, en realidad para poder contraer matrimonio, se encuentren plenamente acreditados, ¿no? Entonces, si el funcionario del registro civil denota que alguno de la pareja que está queriendo contraer matrimonio tiene alguna dificultad y demás, obviamente va a ingresar en el hecho de que puede existir alguna observación en ese punto y obviamente que se tenga que acreditar, ¿no? La salud física y mental de una determinada persona. Entonces, la voluntad, desde el punto de vista de la capacidad jurídica de obrar que tienen las personas, tienen que estar presentes. ¿Es verdad? Es como cualquier contrato en el cual necesariamente se tiene que acreditar la concurrencia del consentimiento. Es decir, una persona que libremente pueda acudir a un acto jurídico y obligarse con terceras personas para poder contraer una obligación. Porque recordemos, si vamos a tomar el punto de vista legal de lo que es el matrimonio va a constituir un contrato, si vale el término social, para que esas dos personas contraigan obligaciones y también contraigan derechos que van a ser exigibles en el tiempo, ¿no? El derecho al tema de la asistencia familiar va a ser exigible. El tema del cumplimiento de los deberes de ambos esposos de la misma forma puede ser exigible por diferentes instituciones. Entonces, lo que se ve en realidad en este tema de la salud mental y en todo caso del consentimiento es que ambas personas se encuentren plenamente con esa capacidad jurídica de obrar para contraer el matrimonio. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Doctor, ¿es legal que una persona viva se pueda casar con una persona que ya ha fallecido? No. Es que hay muchos casos que lo he visto aquí y no que lo hacen para que se puedan asegurar al seguro que ya la persona fallecida tiene. Y creo que lo hacen valer, doctor. No sé, algo así he escuchado. También y he visto igual. Ya. En realidad lo que ocurre es de que se solicita el reconocimiento judicial del matrimonio de hecho. En realidad no es como un
matrimonio, porque el matrimonio es un acto formal, ¿no? Es un acto formal y presencial en realidad en el cual las dos personas tienen que manifestar, ya sea mediante, de forma personal o mediante un apoderado, puedan manifestar esa voluntad de querer casarse. Lo que ocurre en las relaciones irregulares, las vamos a llamar así, cuando uno de los cónyuges fallece, obviamente que va a dejar algo, va a dejar un acervo patrimonial, es decir, un acervo hereditario, una herencia, ¿no? Bienes o derechos que van a, que necesariamente alguien tiene que asumir dentro de lo que es el derecho sucesorio, necesariamente van a existir dos tipos de personas, los herederos forzosos y los herederos legales. Pero obviamente que como hablábamos de lo que es el tema del proyecto de vida en común, las características y demás, estos elementos sirven para acreditar la existencia de una relación conyugal. Entonces, lo que habitualmente ocurre en el tipo de caso que mencionas es de que la cónyuge que está sobreviviendo, que ha sobrevivido, debe acreditar que ha existido una relación conyugal con la persona. Entonces el juez lo que básicamente hace es reconocer la unión libre o lo que se llama el matrimonio de hecho. Y vamos a ver un poco más adelante, en el caso de la unión libre o del matrimonio de hecho, de la misma forma, una de las causales para poder solicitar a nivel judicial el reconocimiento es justamente el fallecimiento. Y es por lo que mencionas en realidad, ¿no? La persona en vida tenía el seguro de salud, tenía una renta, tenía bienes, pero posiblemente haya tenido o no haya tenido hijos. Entonces, esos derechos subsecuentes al fallecimiento necesariamente tienen que ser asumidos por alguna persona, ¿no? La vía es la vía del reconocimiento del matrimonio de hecho, que en realidad va a generar los mismos efectos del matrimonio. Es decir, simplemente se va a reconocer una fecha de inicio de la relación conyugal y una fecha de finalización. Es básicamente lo mismo que el divorcio. Entonces, por eso vemos que las personas luego de un trámite judicial eh, hayan sido o no hayan tenido esa calidad de esposas, pueden asumir una renta, pueden asumir los bienes del cónyuge, negocios, derechos, acciones. Pero eso siempre se lo tramita en la vía de reconocimiento del matrimonio de hecho por defunción del cónyuge, ¿no? Entonces, esa es la vía y me imagino que te refieres a eso porque en realidad los oficiales de registro civil no pueden propiciar un matrimonio sin que exista la presencia física de las personas o al menos exista un poder especial para que se haga. Pero en el caso de los poderes, obviamente que dentro de las reglas del mandato que están en el Código Civil, se establece que el poder se extingue con el fallecimiento del otorgante o en todo caso el mandante, ¿no? Entonces, si es que algún oficial de registro civil propiciara un matrimonio con un mandato que ya se ha extinguido o ha cesado sus efectos, obviamente se consideraría que es un matrimonio nulo, ¿no? Entonces vamos a hablar también acerca de los efectos de la nulidad, qué es la nulidad desde el punto de vista procesal y qué es la nulidad desde el punto de vista del derecho de la familia, ¿no? Desde el punto del derecho general y desde el punto de vista del derecho procesal, porque tiene una diferente concepción que vamos a aprender a definirla, porque habitualmente cuando hablamos de la nulidad tomamos simplemente la corriente del derecho, es decir, que un acto jurídico nunca ha generado los efectos que generan, ¿no? Los actos jurídicos. Y eso está vinculado al tema del derecho de obligaciones, ¿no? Libertad de Estado, como uno de los requisitos para contraer matrimonio. Vamos a señalar, y en realidad con esto vamos a terminar. Ahorita estamos nosotros en capacitación de la universidad. Y esta segunda parte en realidad me gustaría ya verlo con un conflicto judicial, esta parte de la libertad de Estado. Lo vamos a dejar aquí en este punto el tema, pero la siguiente clase vamos a ver un conflicto judicial en referencia al tema de la libertad de Estado y de la nulidad o anulabilidad de un determinado matrimonio, ¿no? Entonces, para eso en realidad les voy a acompañar un expediente para que lo podamos revisar, que básicamente
el conflicto está en este tema de la libertad de Estado, ¿no? Entonces, uno de los requisitos de la misma forma para contraer un matrimonio es el hecho de que ninguno de los cónyuges tendría que tener una relación conyugal o un matrimonio vigente, ¿no? La libertad de Estado es esa condición que tienen las personas de no tener una relación conyugal ni una relación marital vigente. Es uno de los requisitos de libertad, ¿no? De esa capacidad de voluntad para poder contraer el matrimonio dentro de ese requisito principal de los actos jurídicos de la buena fe, ¿no? Entonces, la libertad de Estado va a implicar necesariamente el hecho de que al momento de solicitar el tema del matrimonio ante un oficial de registro civil, necesariamente se tiene que acreditar la no existencia de un matrimonio anterior, ¿no? Y esto lo hacen ya mediante un procedimiento informático, ¿no? Habitualmente, el oficial de registro civil va a sacar un certificado negativo de matrimonio. Es decir, va a investigar en el sistema que ellos manejan si es que existe algún matrimonio que está registrado, que se encuentra vigente en el sistema informático que ellos manejan. Si, si en realidad en el sistema salta algún requisito o algún matrimonio que está vigente, obviamente el oficial de registro civil no puede proceder con el registro del matrimonio. Esto también ingresa en el tema de la nulidad. Ustedes creo que van a avanzar en realidad como materia el tema de derecho notarial y de registro civil. Entonces van a ver ahí que en realidad los oficiales de registro civil manejan libros y hay un principio. Y eso habitualmente ocurre con las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, que el primer registro que se hace legalmente ante este tipo de registros es el registro que vale. Entonces, por eso cuando una persona tiene dos registros de nacimiento, la fecha de nacimiento y el registro que hacen valer va a ser siempre el primer registro que se ha hecho. Si se ha hecho el segundo registro, el que se cancela o el que se anula, va a ser aquel segundo registro. Entonces, habitualmente con las personas que tienen doble partida, ya sea de matrimonio, doble partida de nacimiento por diferentes situaciones, entonces la que va a valer siempre la que va a predominar va a ser siempre esa primera partida que se ha registrado. Independientemente que los datos estén mal, muchas de las veces la fecha de la partida esa es la que va a tener validez, ¿no? Incluso a nivel judicial. Entonces, cuando hablamos de la libertad de Estado, hablamos de esa condición que tienen las personas de no haber mantenido una relación y que esa relación conyugal o de concubinato siga vigente, ¿no? Dentro de las características que hablábamos anteriormente, y que no exista algún matrimonio que ya haya sido registrado previo a la ceremonia de matrimonio. Muchas de las veces no existen dos personas que van al registro civil y ahí se están enterando, ¿no? Que tienen un matrimonio que estaba registrado anteriormente y pensaban que ya se había anulado por diferentes motivos, pero el registro sigue en sistema, ¿no? Entonces, habitualmente con el tema de los divorcios, particularmente la finalidad que tiene el trámite de divorcio es la cancelación de la partida de matrimonio. Pensaríamos que en realidad es la disolución del vínculo matrimonial cuando la finalidad es de que el juez ordene que ese registro se cancele, ¿no? Y a partir de eso cesan todos los efectos matrimoniales y los efectos personales. Entonces a veces las personas se divorcian, obviamente, pero no cumplen o no terminan el trámite del divorcio que implica la cancelación de la partida ante lo que es el cerece, ¿no? Entonces, ocurre también es con regularidad, ¿no? El hecho de que haya la sentencia de divorcio, pero la sentencia de divorcio no haya sido notificada al CERES y no se haya cumplido con los trámites legales para disolver legalmente ese matrimonio. Entonces, cuando las personas quieren contraer un nuevo matrimonio, resulta que en sistema salta que todavía tienen el matrimonio vigente, pese a la presentación de la sentencia, pese a todo lo que ha ocurrido. Entonces, la finalidad del divorcio, jóvenes, como les señalaba, es la cancelación de la partida de matrimonio. Entonces, el oficial del registro civil va a verificar
que no existan otros matrimonios que se hayan registrado y que se encuentren vigentes, ¿no? Cada partida de nacimiento, de matrimonio, vamos a ver que en la parte de atrás de la partida hay, se puede incluir notas aclaratorias y notas de cancelación. Vamos a ver un poquito el resto de la clase la próxima clase con algunos documentos para que ustedes también de la misma forma puedan conocer en realidad el tema de la partida de matrimonio en la parte en la cual se registran las cancelaciones y la forma en realidad en la que se registran. En ese punto ya a nivel de sistema se registra el tema de la cancelación y obviamente ya no habría motivo por el cual salga, ¿no?, una observación a ese nivel, ¿no? Cuando no existe esta libertad de Estado, jóvenes, cuando no se puede acreditar y se trata de avanzar o cuando la persona no se está constituyendo un nuevo matrimonio, que he visto algunos casos que al menos hasta el año pasado estaban ocurriendo de esa forma, es decir, una persona va por diferentes situaciones a Punata, registra un matrimonio allá y por otra situación totalmente diferente viene y registra un segundo matrimonio en Cochabamba, obviamente con personas diferentes. A eso el Código Penal le denomina o le ha denominado el tema de bigamia, ¿no es verdad? Que también es algo que de cierta forma está penalizado por el Código Penal, por la ley penal. En el entendido que una persona no podría tener más de un matrimonio vigente a la vez o no podría casarse con dos personas a la misma vez, ¿no? Entonces era que hasta el año pasado, bueno, ocurría de esa forma. Bueno, en realidad ha cambiado el hecho de los requisitos para los oficiales de registro civil, necesariamente tienen que estar conectados al sistema informático que ellos manejan para evitar justamente este tipo de dobles registros, ¿no? Te vas y te casas en provincia y no se registra en el sistema hasta 6 meses después del matrimonio, ¿no? Entonces, de cierta forma, utilizaban este hueco que existía en el sistema para algunas personas para, de cierta forma, registrar un segundo matrimonio por diferentes motivos, ¿no? Pero ahora ya se ha unificado el hecho de que todas las oficialías de registro civil, sean individuales o colectivas, tengan acceso a Internet y tengan necesariamente acceso a los sistemas informáticos. Entonces, todo se sube al momento, ya se ha cambiado, esa parte se ha cerrado de cierta forma, ese hueco que existía todavía entre lo que es provincia y ciudades capitales para justamente evitar este comportamiento de las personas, ¿no? A nivel penal, obviamente que esto está penalizado, ¿no? Con pena privativa de libertad, pero todavía se producía, he visto un par de casos el año pasado, ¿no? Obviamente que por ser un delito menor se encausa a una salida alternativa, ¿no? Entonces, pero en realidad que el punto es de que aún en esos tiempos las personas tienen ese comportamiento de tal vez tratar de burlando la ley por diferentes motivos, poder registrar un segundo matrimonio. Para la ley, ese tipo de conductas, por una parte va a ser penalizada por la nulidad, es decir, esa condición que va a hacer que los efectos jurídicos de ese acto no surtan ningún efecto, por una parte, ¿no? Y por otra parte, Doctor, el de la penalización. Sí. una pregunta. Sobre, digamos, esto de la bigamia, al ver, digamos, que yo, por ejemplo, me caso en Sacaba, pero y vengo a Cochabamba, ¿el registro no sale en sistema? El año pasado estaban con otro sistema, en realidad los del Ceres. El sistema era un sistema manual. O sea, hay dos tipos de oficialías en realidad en registro civil. Las oficialías de registro civil individuales y las oficialías de registro civil colectivas. La diferencia entre una y otra radica en el hecho de que en una oficialía colectiva hay dos o más oficiales de registro civil. La diferencia radicaba en el hecho de que estas personas necesariamente tenían que tener acceso a Internet para tener la oficialía colectiva. La oficialía colectiva también conoce los trámites de cancelación, reposición, modificación de las partidas, ¿no? De las partidas que ellos manejan.
había una categoría inferior a eso, que eran las oficialías individuales de registro civil. Y esas oficialías no estaban obligadas a tener los registros en línea, no tenían internet, en otras palabras, ¿no? Entonces les ponían una computadora y les daban la base de datos de las partidas de nacimiento, matrimonio, de función, no sé, de todo el departamento y los cargaban en esa computadora. Y todas las otras partidas, las nuevas partidas de matrimonio, de funciones, nacimientos y demás, se hacía, se las cargaba manualmente, ¿no? Ese equipo. Y cada 6 meses, en realidad, los oficiales de registro civil, al menos los de las oficialías individuales, lo que hacían es respaldar esa información en un disco y lo pasaban al Ceresi, y el Ceresi lo cargaba, ¿no? Recién al sistema. Por eso el hecho que, digamos, registrabas una partida de nacimiento en una oficialía y te ibas a otra y querías sacar copia de esa partida y no lo tenías en sistema. Entonces te decían, bueno, no tienes que ir a la oficialía de registro civil donde has sacado la partida porque todavía esta partida no está en sistema, posiblemente de aquí a 6 meses. Entonces era un problema por el hecho de que ocurría este tema, ¿no? Se podía registrar 2 partidas de nacimiento o 2 partidas en un mismo periodo de tiempo, sin que el departamento de sistemas se entere o sin que el CRSI lance una observación, ¿no? Pero, como les digo, esto ya a partir de este año, en realidad a partir de noviembre del año pasado, ya se ha ido modificando porque ha habido todo un proceso de selección de nuevos oficiales de registro civil y uno de los cambios en realidad que han implementado en el sistema es el hecho de que todos los oficiales de registro civil ahora deban tener acceso al sistema informático de Internet que tiene el CERESI, para que todos los trámites se hagan en línea y para que la información siempre esté actualizada, ¿no? Ese era el problema en realidad que existía anterior. Entonces, obviamente que con esa información podías irte a Sacaba, podías irte a Punata, Tarata, a Misque, registrar un matrimonio y venirte aquí a Cochabamba y registrar un segundo matrimonio, ¿no? Entonces existía esa posibilidad porque era un hueco que existía en el sistema que tenía el CERESI. Ah, ya, doctor. Gracias. Okay. Bueno, jóvenes, vamos a continuar la próxima clase, como les decía, con el estudio de un pequeño expediente para poder graficar estos otros elementos, estos otros requisitos y para que podamos entender la forma en la que se da, porque también han existido cambios, los que han ido a un matrimonio en estos últimos 6 meses, posiblemente, o en este último año, posiblemente, han visto ya que el oficial de registro civil ya no tiene las mismas funciones en los matrimonios, ¿no? Ya no se les ve, digamos, en la ceremonia directamente, sino de que el matrimonio se realiza directamente en las oficinas del registro civil. Hay una prohibición para los oficiales de registro civil de sacar los libros, los equipos a las bodas, como lo hacían antes, ¿no? Antes iba el oficial de registro civil al matrimonio y llevaba los libros y firmaban toda la documentación en el matrimonio. Y ahora eso ya ha sido regulado por el Tribunal Supremo y ya no se puede, ya no se puede realizar de esa forma. Vamos a un poquito analizar el por qué se ha dado ese cambio y por qué ahora en realidad ya el matrimonio civil, como lo conocíamos, en realidad se realiza dentro de las oficinas del oficial de registro civil y ya no se hace de cierta forma una boda conjunta, ¿no? Se tenía antes al sacerdote, no sé, o al curita, y se tenía también al oficial de registro civil, y se hacía el tema de los registros, no sé si una boda tipo mixta, y ahora ya no están permitiendo aquello, y vamos a analizar por qué, en realidad, porque ha salido una resolución, reglamentación y demás, y tiene también relación con lo último que les decía, ¿no? El hecho de que se han cambiado, en realidad, las funciones de los oficiales de registro civil, se han insertado prohibiciones y se han mejorado los sistemas informáticos, ¿no? Para que... Bueno, jóvenes, desearles un buen fin de semana. Nos veríamos el miércoles para retomar ya una segunda parte de lo que es este tema del matrimonio. ¿Vale? Gracias, doctor. Hasta luego.